Hola, buenas tardes a todos, a todas. Un saludo. Buenas tardes, Patti. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Judith. Gracias por estar aquí, a los estudiantes, a los profesores. Estamos súper puntuales en el horario. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Aurora, Silvia, buenas tardes. Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todas y a todas también. Buenas tardes. Un gusto verles. Bueno, pues justo apegándonos a la puntualidad y por respeto a todos ustedes que ya están aquí conectados, como directora del Colegio de Psicología me da mucho gusto dar por inaugurada esta primera jornada académica virtual, los retos actuales entre la tecnología y las prácticas de la psicología. Es una primera jornada virtual que pues ha sido producto de la reflexión del cuerpo de profesores y de nuestros estudiantes. Sin duda la situación que estamos viviendo desde diciembre de 2019, cuando nos enteramos de esta circunstancia de pandemia que vivían en China y que lo veíamos muy lejos y que sin embargo en las primeras noticias de enero de este año, bueno, pues nos informaban que ya esta situación no estaba tan lejos, sino ya estaba en el continente en América Latina. Entonces, bueno, pues esta situación de pandemia ha generado diferentes afectaciones, no solamente en la subjetividad. La relevancia de este evento es que como universitarios afrontemos los retos que hemos tenido que enfrentar ante las diferentes acciones que tenemos como psicólogos en las diferentes áreas de intervención. Entonces, bueno, pues vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana particularmente sobre esto. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuáles son los retos que tenemos como psicólogos frente a toda esta situación de cambios que hemos vivido como consecuencia de la situación de pandemia generada por el virus SARS-19 que genera la enfermedad COVID? Entonces, bueno, pues con mucho gusto, el día de hoy vamos a enfocarnos a los retos que tenemos en el ámbito de la educación. Yo les doy una cordial bienvenida y le voy a ceder el turno de la palabra a Michi Suru, estudiante del quinto semestre, quien va amablemente a moderar esta mesa. Me despido, no sin antes darles también una cordial bienvenida a Sofi Carrasco, que estoy viendo por aquí, egresada. Gracias, Sofi, que va a participar como ponente en esta mesa. A la profesora Judith Rugerio, que va a ser ponente también de esta mesa. Muchas gracias, Judith. Y a las estudiantes que también han preparado un trabajo y que, bueno, pues que sin duda también va a ser importante su participación. Muchas gracias a Kitche Aguilera y a Silvia Sánchez, gracias por su entusiasmo. Yo le cedo el turno de la palabra a Michizuru, estudiante de quinto semestre, quien amablemente va a moderar esta mesa. Sean bienvenidos. Gracias. Gracias, Patti. Buenas tardes. Voy a estar moderando esta mesa y a continuación, pues voy a presentar a los ponentes. Kitse Aguilar realizó prácticas en el Hospital de México como evaluadora de residentes. También se desempeñó en el FRAI como practicante y realizando entrevistas. Y en la Fundación para Ancianos Concepción Beistegui, trabajando terapia de estimulación cognitiva. También efectuó voluntariado en la primaria Centro Escolar Hábitat como auxiliar de grupo y brindando apoyo psicológico a los alumnos de distintos grados. Además, fungió como voluntaria en la Corporación Laboral de Rehabilitación, institución de asistencia privada capacitando personal con discapacidad para la inserción en un empleo regular. Y por último, ejerció como voluntaria en el Centro de Atención Múltiple, llevando a cabo acompañamientos a niños y jóvenes con discapacidad. Y Kitse va a estar presentando con Silvia Sánchez, que es estudiante de quinto semestre de la carrera de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ella estudió lengua de señas mexicanas y ha participado en obras de teatro e interpretado canciones en lengua de señas mexicana.
También ha hecho prácticas en el asilo para ancianos y en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y en el Hospital General de México. La maestra Judith Rugerio es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Neuropsicología Clínica del Programa de Residencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Además, es integrante de asociaciones nacionales e internacionales en neuropsicología, docente de clínica institucional y privada y profesora de la asignatura en esta universidad. Y por último, Sofi Carrasco, quien es egresada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana y ha apoyado en refugios de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, además de en cursos de prevención de adicciones, intervención en crisis durante los sismos del 2017 y en CUAPSI, y actualmente apoya en procesos de intervención para niños y en consulta privada. Y bueno, le cedemos la palabra a la maestra Judith. Muchísimas gracias, Mitzi. Pues me da mucho gusto, sobre todo por esta oportunidad que tenemos de convivir en un espacio académico todos y aprender un poco todos de todos, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes como alumnos que yo también aprendo de ustedes y bueno, esta es una muy buena oportunidad para ello. Entonces, pues yo les voy a presentar primero una breve investigación que tuve oportunidad de realizar hace algunos días, que me interesaba mucho. Y bueno, esto es un interés lógicamente desde el punto de vista de la psicología educativa. Y bueno, pues voy a presentarles una ponencia que se titula Retos de la capacitación docente para el uso de las TICs. Entonces, creo que se está viendo la presentación. La verdad es que yo no alcanzo a ver si se ve o no, así que si ustedes me ayudan, tendré claridad sobre ello. Sí, ya se ve. Entonces, ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, bien es sabido en este momento que tenemos una situación de crisis pues a nivel internacional y pues todos los seres humanos hemos recurrido al uso de la tecnología, ¿no? Para mantenernos en comunicación, independientemente de laboral o no laboral, simplemente hasta para mantenernos en comunicación. Entonces, la tecnología de la información y la comunicación, la famosa TIC, que ya después se denominó TICs porque eran varias tecnologías en uso, representó una revolución en los diferentes campos de la vida cotidiana. Y es importante enfatizar que uno de estos ámbitos en los que mayor impacto ha representado la incorporación de las TIC es en el sector educativo. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, me acuerdo que ya casi al final de los semestres era muy importante que leyéramos acerca de las TICs. Les estoy hablando de alrededor de hace más de 20 años. Y entonces pensábamos que no iba a ser que era algo como demasiado novedoso para que llegáramos a ver que se aplicara realmente al contexto educativo. Sin embargo, lo que son las cosas más de 20 años después, es evidente que hacemos uso de ellas, pero aparte que son indispensables en este momento para mantenernos, ¿no? Simplemente para mantenernos en comunicación, en contacto, para aprender, para socializar, para todo. Entonces, bueno, sabemos entonces que esta situación del uso de las TIC nos dio alcance en marzo del 2020, cuando ante la contingencia por la pandemia de COVID-19, fue indispensable el trabajo en línea, el que todos denominamos el trabajo en línea, para la mayor parte de la población, en particular para el sector educativo y por ende, pues para los docentes de todos los niveles educativos, de todos absolutamente, ¿no? Porque vemos implícitos desde los docentes de educación preescolar, ¿no? Yo he tenido oportunidad de platicar con profesoras de educación preescolar, hasta pues docentes ya de posgrados, ¿no? De niveles de educación superior. ¿Qué es lo que sucede ya en este punto? La siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, vamos a empezar a evidenciar y a cuestionarnos sobre lo que implica este uso de las TICs, ¿no? Para los profesores es crucial entonces entender la importancia
de su entrenamiento en estas tecnologías, porque finalmente ellos son un factor determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, según Carlson y Gadio en 2002. O sea, en 2002, ¿no? Hace 18 años ya se aseveraba que esta situación iba a ser inminente. Teníamos que capacitar a los docentes en el uso de las TICs, ¿no? Porque estaban llegando cada vez más educandos, ¿no? Al aula con experiencia del uso de las TIC, ¿no? A mí me ha tocado que ustedes como alumnos me enseñan, ¿no? Me han enseñado sobre algunas TICs que yo desconocía. He aprendido con ustedes a usarlas en este tiempo también, por supuesto, pero algo que es inminente al uso de las mismas es también tener la flexibilidad para capacitarse en ellas. Y esta es una cuestión un tanto compleja, ¿no? Porque implica desde la sensibilización de, el uso de las TICs, y no por decir que las nuevas tecnologías son mejores que los anteriores métodos de enseñanza, sino simple y sencillamente porque a veces nos cuesta mucho trabajo aprender algo nuevo, algo diferente, bajo un esquema que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y eso es algo que se evidencia actualmente con los docentes en pues casi todos los niveles, ¿no? Y esto pues es algo que tratamos de averiguar. Este es un primer acercamiento. La realidad es que yo consideraría que tendríamos que hacer algo más interesante al respecto, pero a veces no nos alcanza el tiempo. Entonces, en función de situaciones que yo fui advirtiendo a lo largo del inicio de la pandemia, por, desde luego, profesoras conocidas, directoras, por las mismas, pues, amistades, hijos, pacientes, ¿no? De pronto empecé como a ahondar en esta parte de qué tan capacitados realmente estaban los docentes, porque fue prácticamente de un día para otro. Yo sé que evidentemente todos decimos, no, pues es que no estaban capacitados, ¿no? Pero esto de la capacitación no nada más implica el sentarse y usar una plataforma. Implica desde luego el tener la flexibilidad para aprender y para entender que el proceso de enseñanza y aprendizaje es distinto bajo este medio, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. De tal manera que se planteó un cuestionario a una muestra de 26 profesores de nivel básico en primaria para obtener información sobre conocimientos respecto al uso de las TICs aplicadas en su labor cotidiana, referidas a situaciones como la instrucción, la planeación y la evaluación. O sea, desde incluso el punto de vista de, ok, sí, ¿cómo es tu proceso de enseñanza? Pero entonces, ¿cómo es que haces esta planeación? ¿No? ¿Cómo es que anticipas? ¿No? Y cómo es que evalúas, ¿no? Y bajo qué nuevos esquemas de pronto te enfrentas. Los cuestionarios se enviaron a 2 diferentes escuelas primarias particulares. Quiero comentarles que fue escuelas primarias particulares no porque no hubiera la posibilidad de las oficiales, pero aquí entraba el planteamiento de que ya estamos ante un nuevo ciclo escolar. Y algo que se hizo mención mucho fue que los maestros se estuvieron capacitando. ¿Realmente se estarían capacitando? ¿Sería diferente la capacitación en una escuela a nivel particular o a nivel oficial? Entonces, por eso tuve primero este acercamiento, ¿no? A ellos y bueno, pues los resultados fueron interesantes. Primero les quiero comentar que fue un cuestionario muy breve, fueron 8 preguntas. ¿Por qué? Porque los maestros te piden también que les envíes algo breve. Están cansados de estar todo el día en línea, de estar trabajando en línea, de estar calificando, y entonces de pronto ellos ya como que quieren algo que sea corto, pero donde puedan como explicar, ¿no? Entonces, la primera pregunta y la básica fue saber que habían estado, pues, ahora sí que en la práctica de su labor en los 2 ciclos, tanto en el que fue de marzo al mes de julio, como el actual, ¿no? Y posteriormente se realizan preguntas sobre su sentir al inicio de esta contingencia como docente, que sí, cómo se sintió ante su labor, la importancia de la resiliencia en su práctica, que esta parte parece que no tiene trascendencia, pero nosotros como psicólogos ahí vamos a estar ante ante un reto que es trascendente, sobre todo porque finalmente y sobre todo los maestros de educación básica son los que están implícitos en la formación, ¿no? Pues de los niños, ¿no? De los educandos, los que están viviendo ahorita esta circunstancia, y que
evidentemente requieren, ¿no? Alguien que también de alguna forma sepa identificar el sentir, ¿no? Sepa ser empático, pueda promover aspectos de resiliencia, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque aparte nosotros como psicólogos, implícitos en un contexto educativo, tenemos mucho que ver en la capacitación docente y por supuesto que tenemos más todavía que ver en los aspectos que hablan sobre las habilidades socioemocionales de los educandos. Entonces, se plantearon también preguntas que tenían que ver específicamente con esto del uso de las TICs, preguntas que tenían que ver con su actividad como docente, o sea, la planeación, la enseñanza, la evaluación. Y por último, esta parte de evaluar qué tanto estaban preparados al inicio de la contingencia. Entonces, bueno, me voy un poquito más rápido. Si podemos pasar a la de resultados. Aquí tenemos la primer gráfica tipo pastel en donde pues tenemos que el 88.5% de ellos estaban hablando de, bueno, ellos todos estaban en práctica, los 26 profesores estaban ejerciendo durante los 2 ciclos y yo primero lo que preguntaba es si trabajaban en forma sincrónica o asincrónica. Pues asincrónicas son estos profesores que les enviaban trabajo y solamente los recibían por correo electrónico, ¿no? Entonces, pues tenemos que el 88.5% estuvieron trabajando de forma sincrónica desde el ciclo escolar anterior, lo cual quiere decir que sí, muchas escuelas particulares pues empezaron a hacer uso de las plataformas, ¿no? Eh, yo les preguntaba que actualmente cuál era su forma de trabajo, también mucho en el sentido de conocer si saben sobre la variedad de la educación a distancia. No es lo mismo una educación virtual, ¿no? Que una educación que fuera netamente semipresencial o una educación que sea en línea, ¿no? Entonces, desde aquí era una situación muy curiosa porque de un mismo colegio me contestaban de diferentes, ¿no? O sea, me contestaban que era virtual y otra maestra me contestaba que usaba el Skype, o sea, no me decía que fuera virtual ni que fuera en línea. Otra profesora decía, otros profesores decían que era a distancia, ¿no? Y otros llegaban a decir que sí, que era un proceso netamente en línea. O sea, realmente no tienen conocimiento de los diferentes tipos de educación utilizando las TICs, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que no hay una capacitación básica como tal, hay una capacitación técnica para el uso de las plataformas, pero no hay una capacitación pedagógica para las mismas, ¿no? Esto es interesante porque pues nos conlleva a la siguiente. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? ¿Por qué? Porque entonces cuando yo les pregunto qué importancia ha tenido la resiliencia en su práctica actual, pues resulta muy curioso porque sí hay 21 de ellos que me dicen que hablan sobre el fortalecimiento, o sea, manejan en sus respuestas libres, manejan palabras como fortalecimiento, resolución, flexibilidad, adversidad, ¿no? Resolución de problemas, enfrentar situaciones, pero hay en particular 5 profesores que me hablan de que la resiliencia es la empatía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que, pues no, ¿no? O sea, muchas veces puede ser empático sin tener como una mayor resiliencia que otras personas que pues no siempre son empáticas ante ciertas circunstancias, ¿no? No son sinónimos y esto es algo bien importante porque nos habla de que esa capacitación también tiene que ir en función de procesos pues que tienen que ver con la relación entre seres humanos, pero también intrapsíquicos. También hay gente que nada más decía, sí es importante, pero no podían argumentar por qué era importante, ¿no? Y esto tiene una trascendencia porque entonces, ¿cómo perciben a los mismos educandos? ¿Cómo perciben estas inquietudes que están viviendo? ¿Cómo resuelven el, este, el día a día, ¿no? Las dificultades que pueden tener, ¿no? Y entonces, de ahí se deriva la siguiente pregunta, ¿qué dificultades había tenido este tipo de educación? Y entonces de pronto hubo respuestas de todo, o sea, hubo quien me dijo, es que eh, depende de los tiempos en los que se puedan conectar los papás y de pronto dices, o sea, ¿cómo? Tu planeación depende de los tiempos de conectividad de los padres y no de los alumnos, o sea,
situaciones de pronto que me dan cuenta que los mismos profesores nunca llevaron un curso sobre el diseño curricular, sobre el diseño instruccional para sumergirse a poder modificar, replantear su práctica como docente, ¿no? Y esto muchas veces conlleva situaciones como las que vemos hoy en día, ¿no? En muchos videos que vemos en las redes sociales, ¿no? Y luego vemos pues estas parodias en TikTok, ¿no? De cómo las maestras de pronto, ¿no? Pues no saben cómo trabajar ciertos aspectos de los niños, ¿no? Todos están hablando, de ya que pueden cerrar los micrófonos, ¿no? O como de pronto en casa tenemos a las mamás que les están ayudando a hacer todo, porque las maestras, pues dan por hecho que los niños ya pueden resolver o lograr, o han logrado sus aprendizajes, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría, o con mayor frecuencia, ellos, pues comentan que las dificultades que tienen son sobre la distribución de los tiempos, pero la distribución de los tiempos tiene también mucho que ver con actividades de planeación, ¿no? De planeación y de actividades, como tal, actividades curriculares que van a desarrollar esos procesos de aprendizaje. Entonces, de pronto, pareciera que ahí hay un hueco muy interesante respecto a la capacitación docente. Me voy a ir a la siguiente. Y bueno, en la siguiente vamos a observar aquí también, aquí les quiero mencionar, van a decir, ¿por qué nada más hay 22 respuestas? De hecho, aquí se duplicó la tabla, no me fijé, disculpen. Nada más hay 22 porque los maestros de educación física y de música no contestaron esta, ¿de acuerdo? Por eso ven que hay 4 menos. Tiene que ver con que ellos pues eran realmente nada más esas materias de artística y de educación física. Y bueno, finalmente ellos nos dicen, nos comparten que la materia o la asignatura más difícil de trabajar en línea pues son las matemáticas, porque implican procedimientos, ¿no? Procedimientos que son muy difíciles de valorar a la distancia. Y entonces, ¿cómo vas a trabajar o tienes la capacitación para saber cómo trabajar la enseñanza procedimental, ¿no? Cómo lograr esos aprendizajes, pues entonces se advierte que no, ¿no? Ciertamente también, y digo, están ahí todas las materias implícitas, porque, por ejemplo, tanto lo que es español como las ciencias sociales, ¿sí? Nos hablan de que el 13.6% tiene dificultad también para cubrir esas asignaturas en línea, ¿no? Siendo la más fácil las ciencias naturales, porque, pues honestamente, se trabaja mucho, y me lo han comentado, ¿no? Mucho con videos o con experimentos, y entonces sienten que van resolviendo esta situación. Sin embargo, finalmente, aquí volvemos a observar que está siendo difícil plantear las actividades, ¿no? Es difícil por los tiempos, pero es difícil desde la planeación, ¿no? Desde el hecho de cómo preparar los contenidos, ¿no? Sobre todo, pues que estamos hablando desde niñitos de primer grado de primaria, ¿no? Cómo le enseñas a leer y escribir a un niño a la distancia, ¿no? Y bueno, por último, la última pregunta que hablaba sobre precisamente qué tan preparado te sentías para afrontar los nuevos retos en educación. Muy interesante porque, pues aquí vamos a ver que el 38.5 decía que estaba bien preparado, sabía usar varias plataformas, mientras que el otro, 38.5 dice que regularmente preparado, ¿no? O sea, nadie decía yo estoy perfectamente preparado para ello, pero también es importante en la gráfica el color azul porque pues sí hay unos que dicen yo no estaba nada preparado, ¿no? Hubo unos que incluso llegaron a comentarme, ¿no? Hicieron notas y me comentaron, yo no sabía ni utilizar mi correo electrónico, ¿no? Y entonces desde aquí son situaciones importantes y trascendentes que nos dejan muchas hipótesis de estudio, de investigación, ¿no? A mí me decía el otro día una profesora de educación física de escuela preescolar, ¿no? Particular, me decía, es que si usted hubiera visto la capacitación que nos dieron, se hubiera reído, ¿no? Entonces pienso, pues imagínense, si se supone que estos son los docentes de escuelas particulares que recibieron algún tipo de capacitación por parte del colegio en el que están laborando, pues entonces, ¿cómo estará la situación en las escuelas oficiales, ¿no? Y entonces eso, pues evidentemente es en detrimento de la educación actual.
Entonces, vamos a pasar a las conclusiones. Me voy a ir un poquito rápido porque creo que ya estoy en tiempo, entonces no quiero tardarme más. Ok, bueno. Evidentemente, ante la pandemia actual, pues nuestro sistema educativo no ha estado preparado para enfrentar el gran reto que tiene, ¿no? Y esto lo vemos lo vemos a nivel particular, pero entonces imagínense a nivel oficial, ¿no? Estamos manifestando escasa capacitación de los docentes en los distintos niveles educativos. Y lo anterior muestra la dificultad que tiene el docente para desarrollar, su labor actualmente, cuando en el mejor de los casos los estudiantes tengan acceso a Internet y por supuesto cuenten con dispositivos para ello, ¿no? Porque aparte ese como ya decimos, ya es otro boleto, ¿no? O sea, es otro boleto la conectividad y es otro boleto el que tengamos los dispositivos y la compatibilidad de los mismos, ¿no? Entonces, hay muchos retos a los que se enfrenta la educación en línea, ciertamente, ¿no? Y por lo tanto el sistema de educación virtual, ¿no? Pues es muy diferente al sistema de educación presencial. Si bien se van a compartir los componentes básicos que integran el sistema educativo, que van a ser los docentes, los saberes y los estudiantes, que es la triada de las famosas TICs, ¿no? Que están ahí implícitos, pues de todas maneras vamos a observar que pues no le hemos sabido cómo entrar a esta situación, ¿no? Y el psicólogo desde el área educativa, por supuesto que va a tener un reto bien interesante, porque no nada más estamos hablando de la capacitación docente, ahorita creo que en las siguientes ponencias vamos a hablar de situaciones todavía más particulares que en las que va a estar implícita nuestra labor, ¿no? Entonces, y por lo tanto, el proceso de migración del modelo tradicional a uno en entornos virtuales, ¿no? De aprendizaje se debe considerar a largo plazo, ya que va a requerir de recursos, de planificación y capacitación del personal y de manera muy especial la del docente, ¿no? García Areto y Col es una cita y pues bueno, yo entonces como tal al final concluyo de una manera que me parece pues importante. Tenemos una gran labor por delante como psicólogos, claro, tenemos mucho trabajo derivado de la pandemia y en muchísimos ámbitos de la psicología. Eso sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención y bueno, pues continuamos, Mitzi. Muchas gracias, Judith. Bueno, hasta aquí queda clara la importancia de los profesores, dado el que son un factor clave en la educación de los alumnos. Y creo que es importante el reconocimiento de aquellos docentes que han sabido adaptarse a las circunstancias y resolver los retos. Y creo que sigue Sofi. Por supuesto, sí, sigue eso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Déjenme compartir esto. Bueno, en este caso, para complementar la exposición que hizo ahorita la maestra Judith, pues nos pusimos a investigar un poco en estas dificultades en la inclusión educativa derivada de la contingencia, pero más enfocado a los niños. Entonces, pues para dar una breve introducción, sabemos que la política inclusiva de la Ley General de Educación está en el artículo 7, en el apartado 2, que habla justo sobre cómo ahora se atenderán las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, que se quiere eliminar las barreras del aprendizaje, que se proveerán los recursos que se necesiten y que establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, los niveles, modalidades y opciones educativas. Bueno, en el Diario Oficial de la Federación hubo una actualización el año pasado, el 30 de septiembre, en el acuerdo número 684, que menciona que para esta inclusión en la educación van a hacer una desaparición de los CAM, una mayor capacitación docente, una sustitución del USAER por el UDEI, el nivel preescolar, primaria y secundaria, y una inclusión de niños con diferentes síndromes y trastornos a la educación a partir de cartas diagnósticas de médicos tratantes o de instituciones del sector salud pública.
En esta población, pues se habla de los niños y niñas con discapacidad, de niños y niñas indígenas que tienen situación de riesgo de la calle cuando llegan a la ciudad, de niños y niñas de la ciudad con situación de calle, de niñas con síndromes que sean incluso sobresalientes, los que llegan a repetir el año escolar y los que necesitan capacitación y sensibilización, donde hay bullying. Bueno, con la situación actual sabemos que no se puede hacer un seguimiento como tal de los niños que están inscritos en el programa de UDEI, pero se han comenzado a hacer intervenciones. Entonces, van a empezar a implementar en noviembre, ya han estado realizando entrevistas las entrevistas que consideran y han elaborado planes específicos para cada niño y niña, pero realmente llevarlo a cabo es más complicado porque las intervenciones se están haciendo una vez a la semana por escuela, alternando grupos chicos de niños y niñas. Entonces son grupos como de 5 personas máximo y también los dividen por grado. Entonces, pues si lo pensamos es mucho más complicado y toma muchísimo más tiempo que se le pueda dar ese apoyo a los niños y a las niñas con estas problemáticas, porque ya se tiene menos tiempo. Incluso con ese menos tiempo, porque pues el año escolar tiene su límite, todavía es un poco más difícil el poder capacitar a los maestros en estos programas de inclusión. Entonces, los padres, bueno, lo que hemos observado es que los padres han tenido que buscar nuevas estrategias para sus hijos y o hijas que han estado en la búsqueda de segundas opiniones y evaluaciones para conocer la necesidad de los niños y o las niñas. Y hay una mayor demanda de un apoyo externo. Entonces, puede que tengan sus clases en línea y puede que haya una asesoría de estos especialistas o de estas personas que apoyan a estos niños y niñas, pero no es suficiente. Entonces pueden buscar a otras personas. En este caso se buscan, pues creo que incluso ha habido recomendaciones como de sombra de estos acompañantes. Y al mismo tiempo, los papás con esta educación en línea se dan cuenta que a lo mejor y el diagnóstico que tenían sus hijos no es el adecuado o que consideran que necesitan uno nuevo para ver si las necesidades ahora son distintas. Entonces comienzan a complicarse un poco las cosas. Incluso si lo pensamos, pues no cualquiera puede hacer esto, no cualquiera puede contratar a alguien para que acompañe a su hijo durante las clases o para que se le hagan otras evaluaciones. Entonces, con la situación económica ahorita de la pandemia, pues también es bastante complicado. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. El primero es de M, un niño de 4 años que va en preescolar. Tiene un retardo psicomotor, donde está involucrado el lenguaje, la motricidad gruesa y la motricidad fina. La madre es soltera, dedicada a su trabajo y requiere apoyo externo debido a que la escuela lo solicita. Él tenía asignado una sombra y por una situación de la persona, pues dejó de asistir. Entonces la escuela solicita una evaluación y aquí es cuando la mamá empieza a buscar alternativas y llega con Judith y entonces se realiza una evaluación para ver pues cuáles son las necesidades ahora de él porque no se concentra en las clases. La mamá menciona que incluso cuando en las pocas ocasiones que la sombra lo acompañó para la asesoría escolar en línea, en realidad ella como que estaba haciendo su trabajo con él y la computadora estaba pues sin que le prestaran atención. Y y entonces llega la evaluación y nos damos cuenta que habría que darle un mayor peso al desarrollo psicomotor, porque sin pues él tampoco más bien va a tener muchas más complicaciones al escribir, que es lo que ya le estaban pidiendo, que es que hiciera formas, que dibuje, y entonces si el niño ahorita le cuesta trabajo saltar
o caminar hacia atrás. Entonces, pues ahora sí que la motricidad de estar escribiendo tampoco iba a hacer lo que esperan la escuela como tal. Entonces, se recomendó que tuviera un apoyo externo, ya que la sombra ya no pudo asistir, entonces se recomendó a otra persona para dar ese seguimiento y que se enfoque en el desarrollo psicomotor. No sé si Judith quiere agregar algo en esto. Sí, yo quisiera agregar algunas situaciones que me parece muy importante. Aquí estamos hablando de la presentación de los casos que ante la cuestión de la pandemia se han evidenciado pues necesidades específicas, ¿no? Necesidades educativas específicas que evidentemente no pueden ser solventadas en el trabajo en línea, ¿no? Y que, sin embargo, pues tienen que de alguna manera resolverse porque los niños, pues no vamos a detener su desarrollo, no vamos a decir, ay, como está la pandemia, vamos a detener el desarrollo de los niños, ¿no? Y por ende sus propios procesos, ¿no? De aprendizaje. Entonces es evidente que los padres tienen que buscar alternativas para que los niños puedan se le pueda dar continuidad, ¿no? Una situación que se está viviendo y que ya se está registrando en países, sobre todo en Europa, es que los niños que tienen ya diagnósticos, ¿no? De trastornos del neurodesarrollo están teniendo mayores alteraciones en este momento y es producto de que precisamente no hay un trabajo presencial con ellos, ¿no? No hay una capacitación en casa con la gente con la que estaban para que se pueda trabajar con estos niños y esto pues evidentemente está demeritando los avances que ya tenían e incluso están generando situaciones de ansiedad, ¿no? Y de depresión en estos niños. Les digo, estos son como reportes que se están ya evidenciando pues en países de Europa, que lo preocupante van a ser que estos niños cuando regresen, pues va a ser el doble o el triple de trabajo para pues los psicólogos que trabajamos con niños con alteraciones de trastornos del neurodesarrollo y entonces por ende es que quisimos ejemplificar con algunos casos que tienen que ver con ello. Entonces, pues este pequeñito es un caso muy evidente, ¿no? Cómo trabajas la psicomotricidad en línea, ¿no? No hay, o sea, ¿para dónde te haces? No hay como muchas alternativas, ¿no? Entonces, ahora sí que si continúa, Sofi, por favor. De acuerdo, entonces el siguiente ejemplo es un niño de 8 años que está en segundo de primaria. Llega al consultorio igual para hacer una evaluación porque pues la madre con esto de la pandemia recién está viendo todas las complicaciones que implica pues que su hijo aprenda en este caso. Entonces se diagnostica TDA de predominio inatento y tiene una alteración visoperceptual debido a una situación periférica. Tuvo un incidente y se lastimó el ojo. Entonces la madre se da cuenta que su hijo le cuesta trabajo poner atención, que no cumple con las tareas como debe, que hay ejercicios que no realiza y se vuelve una situación de constante conflicto entre ellos dos. En realidad, parece que, bueno, por cómo se relata la situación, la madre en realidad lo intenta, le explica a su hijo por qué los dos se desesperan en ocasiones y si se gritan, entonces después se ponen a platicar y tratan de resolverlo. Pero sí se vuelve muy complicado en el caso de la escuela. O sea, ya cuando se trata de temas escolares es cuando pues, la mamá no es maestra y él tampoco... también está el conflicto de el papel que tienen los papás, que en este caso, pues la mamá se está volviendo como en la posición de maestra y eso trae otro tipo de complicaciones en ese vínculo madre-hijo. Y bueno, el último ejemplo es N, de 9 años, que va en tercero de primaria, con un trastorno de aprendizaje, tiene dislexia. En el caso de él es, pues, ahora sí que una excepción en cuanto a las clases en línea, porque estas se le facilitan. También está la ventaja que la escuela ya tenía un plan de educación virtual.
y los profesores estaban capacitados para enseñar a través de las plataformas que crearon y que sigue dirigiendo la escuela. Entonces, en su caso, pues es más fácil estar haciendo las cosas en la computadora y aprender en la computadora que el estar escribiendo como tal. Igual ya tiene bastante tiempo desarrollando estrategias para la dislexia. Y bueno, esos son los ejemplos. No sé si quiera comentar algo más. Pues realmente lo curioso es que yo lo comentaba y esta parte me parece interesante. He tenido la posibilidad de ver algunos pacientes que cuando los profesores y la escuela estaban capacitados para el trabajo en línea, realmente no han tenido tanta dificultad para el aprendizaje. Lo que se les dificulta es estar como conectados sin poder socializar realmente. Pero esto es una situación también muy peculiar, ¿no? Y que ameritaría también tener ahí, pues una investigación, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay que ver el lado positivo, ¿no? De algunas estrategias que ayudan, ¿no? O que de alguna forma, o más bien de forma indirecta, ¿no? Pueden ser apoyos para estos niños, ¿no? O sea, vamos a tener también, pues, las dos ópticas, de alguna manera. Continúa, por favor, Sofía. Pues en realidad eso es todo. No sé si quieran agregar algo más. Gracias. Gracias, Sofi. Muy interesante esto que planteas de la importancia de visibilizar y también atender a los niños que tienen necesidades muy diferentes. Y bueno, a continuación le doy la palabra a Kitse y a Silvia, que nos van a hablar sobre la educación a distancia y los retos para la educación especial. Hola, buenas tardes a todos. Nada más esperamos a que presente mi compañera Silvia y ya, ya. Muy bien. Bien, nuestro tema es la educación a distancia y los retos para la educación especial y bueno, pues lo hicimos en pareja, mi compañera Silvia Sánchez Rojas y yo, Kitsi Aguilera Infante. ¿Le cambias, por favor, Silvia? Gracias. En cuanto al contexto, pues como ustedes saben, el mundo se encuentra en un periodo significativo de cambio, es decir, que pues no se sabía con exactitud de toda esta transformación que traería esta nueva enfermedad. Yo creo que hasta la fecha no se sabe qué va a pasar con todo esto. Sin embargo, pues conocemos que se afectaron las principales esferas del país. Con esferas nos referimos pues a la económica, a la política, a la social, a la de salud y en este caso nos vamos a enfocar a la educativa. Bueno, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución mexicana, la educación es un derecho humano consagrado y cuya garantía depende del actuar del Estado. Pero sin embargo, los recortes en los distintos programas destinados a educación han puesto en riesgo el modelo de educación pública y la actual pandemia ha hecho poner más en evidencia las enormes diferencias socioeconómicas que coexisten entre los mexicanos. Ahora bien, en cuanto al COVID-19 y la nueva normalidad, pues vamos a ver que el COVID nos ha obligado a modificar muchos aspectos de nuestra vida, principalmente la forma en cómo se recibe y cómo se imparte la educación. Ya lo han estado mencionando pues la maestra Judith y la compañera Sofía. Y bueno, vamos a ver que los útiles pasaron de ser cuadernos y lápices a televisiones e internet con todos sus, pues con todos los servicios que necesitan estos dos útiles. Bueno, debido al cierre de escuelas, el impacto ha sido severo para los niños y niñas más vulnerables y marginados, así como para sus familias. Las alteraciones resultantes han exacerbado las disparidades que ya existen dentro del sistema educativo y también en varios aspectos de sus vidas. Ahora bien, los involucrados en la educación a distancia, pues vamos a hablar de los tres principales. En este caso son los alumnos
que como aquí menciona, pues una de las disparidades que más resalta es el aprendizaje interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los niños se ven privados de las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Un niño en edad escolar necesita mucho de convivir con otros compañeros, necesita de todo ese desarrollo social. Y ahorita pues se ve interrumpido debido a que se deben de sentar 8 horas frente a un computador sin tener en realidad como un contacto social. Bueno, y también vamos a ver al docente promedio. Como docente promedio nos referimos a los profesores de educación básica. Vamos a ver que pues no poseen la formación en la educación a distancia, casi no se les da cursos sobre todas estas TICs y todo lo que ya había mencionado la maestra Judith. Y bueno, vamos a ver que en el escenario actual del aislamiento los ha colocado en una situación de desventaja para afrontar las condiciones. Bueno, con esta situación los padres se han visto obligados a ser maestros de sus hijos en sus propias casas, pero una triste realidad en México es que son pocos los que se dedican a realizar tareas con sus hijos o reforzar los aprendizajes del día a día, y esto es por diversas circunstancias, ya sea por cuestiones de trabajo o en algunos casos es que no les interesa. Ahora bien, en cuanto al perfil de los alumnos para que puedan tomar clases a distancia y de verdad aprendan todo lo que se les manda de material, pues vamos a ver que los alumnos necesitan capacidades tales como la proactividad, la capacidad de planificación, así como disciplina y organización. Sin embargo, son cosas que no se enseñan en las escuelas tradicionales y pues obviamente ahorita los niños se enfrentan a tener que organizar todo el tiempo del que disponen. La educación especial a distancia en México. La educación especial para niños, jóvenes y adultos en México está estructurada en 3 grupos que concentran a la mayoría de estudiantes que presentan una discapacidad, lo cual les impide llevar un proceso de escolarización normal. Dichos grupos o esas estructuras de la educación especial son principalmente los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa, CRIE, o los Centros de Atención Múltiple, los CAM, y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, los USAER. Estos servicios educativos, pues vamos a ver que equivalen a los niveles básico y medio superior. Bueno, de acuerdo con el INEGI, en el 2015, más de 7 millones de mexicanos presentaban algún tipo de discapacidad, siendo la motriz y la visual las más recurrentes. De estos, el 23% en edad escolar no asisten a clases. Esto quiere decir que menos de un cuarto de la población que presenta una discapacidad no cuenta con acceso a la educación. Ahora bien, en cuanto a la educación especial a distancia, pues vamos a ver que existe un sector que sí ha podido asistir a este proceso de escolarización. Sin embargo, con esta nueva normalidad, pues están enfrentando un mundo plagado de más retos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues casi no se sabe o no se tiene una certeza para toda la población de cómo estos niños y jóvenes están recibiendo toda esta educación, ¿no? Más adelante vamos a ver que sí representan un sector poblacional de alto riesgo debido pues a las afecciones que pueden llegar a padecer. Bueno, muchas familias no se pueden dar el lujo de tener una computadora y contar con los servicios necesarios, y esto ha provocado que también, bueno, debido a las discapacidades de sus hijos, muchos padres tampoco pueden estar al pendiente de sus hijos y llevar a cabo todos los ejercicios que regularmente realizan con ellos en las instituciones de educación especial. También es importante señalar que los niños y jóvenes con discapacidad representan un sector poblacional en riesgo ante la pandemia del COVID debido a sus múltiples afecciones que pueden llegar a padecer. Ahora bien, se nos hizo interesante poner esta infografía que menciona los riesgos por el coronavirus. Obviamente estos riesgos son diferenciados y primeramente tenemos que pues existe mayor riesgo a complicaciones, como ya lo dijo mi compañera Silvia. También la disponibilidad de comunicación en formato accesible, pues muchas veces, por ejemplo,
Las personas que ocupan el braille necesitan tocar y obviamente no hay información que les permita conocer sobre todo lo que nosotros sabemos del virus, cómo se transmite, etc. También vamos a ver que existen desafíos de las medidas de confinamiento. La mayoría de las personas con discapacidad, sobre todo motriz, requieren de personas que los ayuden para movilizarse, para realizar sus compras, etc. También vamos a ver que los efectos económicos de la pandemia van a situar a estas personas con capacidades distintas en una base de pobreza debido a que pues, no pueden ir a trabajar, no tienen o no cuentan con un trabajo estable la mayoría de estas personas. También vamos a ver que existen riesgos específicos para las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayoría de los profesionales de la salud pues muchas veces no le creen a las personas con discapacidad intelectual debido a que pues se les tiene muchísimos estigmas. Y finalmente vamos a ver que pues existe un riesgo a la violencia, obviamente por todas estas razones de confinamiento. Algunas medidas de prevención contra el coronavirus para personas con discapacidad, en la medida de lo posible, son quedarse en casa, mantener la sana distancia. Si se usa algún dispositivo de asistencia médica, desinfectarlo y solicitar apoyo, ya sea a familiares o amigos, para realizar compras u otras actividades. Bien, en cuanto a violencia y discapacidad, retomando un poco lo que mencionábamos pues debido a todas estas medidas de confinamiento, vamos a ver que, pues, como se mencionó, menos de un cuarto de la población que tiene una discapacidad no asiste a una escuela. Y esto significa que no solo se les anula su derecho a recibir educación, sino que también se les niega la oportunidad para valerse por sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente muchos de estos niños y jóvenes cuando crecen, en estos centros se les enseñan ciertos oficios para que ellos se puedan desempeñar, para que puedan realizar unas actividades. Sin embargo, pues al quitarle todo esto, vamos a ver que estos jóvenes y adultos después van a depender totalmente de sus familiares y todo esto genera conflictos que da como resultado que sufran de algún tipo de violencia al ser considerados como una carga o algo que les ha sido impuesto. Tomamos la iniciativa de recabar un testimonio de una maestra de apoyo, y esta nos menciona que la SED ha realizado capacitaciones para el uso de herramientas digitales para la educación en general, y también ha creado páginas en donde se pueden adquirir cuadernillos de apoyo para educación básica y educación especial. También que hace falta más apoyo a la educación especial, tanto de manera presencial y a distancia, ya que el solo hecho de que exista un solo maestro de apoyo en una escuela con una matrícula de 500 alumnos no es suficiente y es muy complicado. También es importante tomar en cuenta que en muchas ocasiones los profesores llegan a ser una barrera para el desarrollo de los alumnos, ya que no adaptan los materiales ni las estrategias de enseñanza y evaluación a las necesidades de los alumnos. Bien, ahora cuando todo esto se dio de que las clases iban a ser en formato a distancia, pues salieron las opciones de programación en donde podíamos ver los niños de primero de primaria y así, ¿no? Y bueno, nos dimos a la tarea de investigar y viendo, pues este es las únicas opciones más bien sobre educación especial que existen. Sin embargo, esta educación está dirigida para padres, madres y tutores, no para el sector poblacional con discapacidad. Entonces, pues aquí podemos ver que es un tema del que no se habla, del que no se tiene conocimiento y pues no se sabe en realidad cómo se están llevando a cabo todas estas actividades y clases. Las consecuencias psicológicas por los retos de las clases a distancia. Bien, quisimos empezar por el estrés debido a que, bueno, todos estamos presentando niveles muy altos de estrés, independientes si son personas con capacidades distintas o algún alumno promedio. Bien, el estrés se refiere a las reacciones internas de un ser vivo ante la necesidad de adaptación. Y vamos a ver que si ese estrés se lleva
es continuo y tiene efectos negativos y permanentes en el organismo, se conoce como estrés crónico. Ahora bien, las reacciones del organismo para poder reducir este estrés y recuperar la homeostasis se denominan pues adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Es el afrontamiento o las fuerzas contra estrés que buscan restablecer todo este equilibrio emocional. Silvia, ¿no tienes prendido tu micrófono? Gracias. Los efectos físicos del estrés son el dolor de cabeza, que estos pueden ser de intensidad moderada a grave, también la gastritis, la colitis, las enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes debido a la resistencia de la insulina. Y los efectos emocionales van desde una preocupación excesiva, dificultad para tomar decisiones o concentrarse, el insomnio, ideas de culpa y minusvalía, así como trastornos de alimentación y consumo de sustancias adictivas. Ahora bien, en cuanto a los trastornos, quisimos enfocarnos en dos vertientes, en los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos. Queremos también recalcar que no por el hecho de que una persona tenga una discapacidad no significa que no pueda llegar a presentar todos estos trastornos. Primeramente queremos hablar del trastorno por estrés agudo o TEA debido pues a toda esta situación de emergencia por la cual estamos pasando. El TEA se refiere a que no existe una respuesta normal y adaptativa, dura de 3 días a un mes y bueno, vamos a ver que se encuentra en un estado de alerta continuo, existen sobresaltos y en niños se manifiesta como irritabilidad, inquietud e insomnio. Nos van a recordar todo el evento. Bueno, estas personas que sufren de este trastorno recuerdan el evento a través de pesadillas, la reexperimentación y pues vamos a ver que quieren evitar las situaciones o los lugares. En casos más graves vamos a ver que pues pueden presentar síntomas disociativos, de despersonalización y desrealización. En el trastorno de ansiedad generalizada existe una presencia de ansiedad y preocupación de manera excesiva y es persistente y limita las personas de sus actividades diarias. Esto tiene que estar presente al menos 6 meses. Y también podemos encontrar la agorafobia y la fobia social. La agorafobia pues se refiere a la evitación de lugares debido a que existe una ansiedad. Y bueno, esto es más complejo para estas personas debido sobre todo a los niños y los jóvenes porque dependen totalmente de sus padres. Muchos padres no los suelen dejar en las casas, a menos que pues no les importe, ¿no? Pero en caso de que sí estén muy al pendiente, pues los llevan a todos lados y obviamente el niño o el joven lo puede manifestar a través de berrinches y pues bueno, surgen otros problemas. También está la fobia social, que es la presencia de ansiedad como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en el público. Aquí nos enfocamos más pues a las situaciones sociales. Bueno, tenemos la depresión, que es el primer trastorno mental y incapacitante a nivel mundial, es de alta prevalencia. También presenta distintas variaciones en el estado de ánimo y estados emocionales en cada persona. Sus síntomas varían en términos de gravedad, que estos pueden ser de leve a grave, y en su duración, que pueden de ser de meses a años. También causa sufrimiento, ya que altera el desempeño en las diversas actividades. Es un problema de salud y puede ser de larga duración e intensidad. Y en los casos más graves hay un alto riesgo de suicidio. Bien, dentro de los trastornos depresivos quisimos poner los que más sobresalen en los niños, que es el trastorno depresivo persistente o distimia, que es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. En adultos tiene que estar mínimo 2 años, sin embargo en los niños se puede observar irritabilidad y debe presentarse mínimo en 1 año. Nuevamente pues las cosas se complican debido a que por los estigmas que se tienen, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, pues vamos a ver que es como, ay, está muy consentido el niño o no se les llega a entender, ¿no? Y bueno, también vamos a ver que existe el trastorno de
desregulación, perdón, disruptiva del estado de ánimo, que se refiere a los accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente o en el comportamiento. Tiene que estar presente mínimo 12 meses, perdón, y los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Igual se vuelve a complicar debido a que una persona con alguna discapacidad pues no suele estar o no suele concordar con el grado de desarrollo que tendría un niño. Y bueno, la violencia familiar ha incrementado durante el aislamiento por el COVID-19 y existe una mayor prevalencia hacia las mujeres, niños y personas con discapacidad. Esto ha contribuido al deterioro de la salud mental individual y poblacional, y aquí es donde el victimario aprovecha la contingencia para asegurar y mantener el control sobre su víctima. Y bueno, para finalizar y nuestras conclusiones serían pues que la educación en México siempre ha contado con muchos retos y carencias. La mayoría de los niños en nuestro país cuentan a nivel básico con un rezago educativo, el cual se va arrastrando. Y finalmente pues todo esto salió a relucir aún más con la situación de emergencia sanitaria que se vive hoy en día, haciéndose notar que el gobierno y la sociedad pues tiene una deficiencia significativa a la hora de reaccionar y saber manejar dichas situaciones. También vamos a ver que para las personas con discapacidad intelectual y como lo hemos venido mencionando, pues traer el aula a casa significa que los padres de familia realicen un esfuerzo aún mayor para comprar todos los materiales o para ponerle todas las cosas que sus hijos requieren, porque obviamente no solo se les enseña un proceso educativo, sino que también llevan terapias de rehabilitación, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues todo esto los papás se han tenido que adaptar, ya sea sus recursos o comprarlo el material, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver que también existen ciertos padres que han decidido, pues, prefieren que pierda ese ciclo escolar, por así decirlo, debido a que no pueden estar, pues, al pendiente todo el tiempo, necesitan trabajar, no cuentan con el material, no, ni siquiera tienen acceso a internet o una computadora, entonces se hace imposible, ¿no? Y bueno, finalmente, pues existen miles de personas a nuestro alrededor que viven una situación aún más compleja y se les ha negado por el momento poder recibir una educación de calidad que les brinde las herramientas para que en un futuro se puedan desempeñar en la vida adulta de la mejor manera posible, sin importar pues sus dificultades que les conlleva al presentar algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias, Kitse y Silvia. Bueno, a continuación hay espacio para algunas preguntas, entonces si quieren pueden escribirlas en el chat o abrir sus micrófonos. Pues quisiera hacer uso de la palabra y también aprovechando para agradecer a todas las compañeras que en este momento nos brindaron estas reflexiones y de una u otra manera las investigaciones que han estado realizando. Nos parece que es un tema evidentemente necesario abordarlo, ya sea desde diferentes perspectivas, desde diferentes abordajes, pues la educación sigue siendo un pilar medular en la formación, digamos, a cualquier nivel. Y sin duda, este contexto en el cual nosotros nos encontramos ha marcado un antes y un después, no solamente por las consecuencias anímicas, sociales, culturales, educativas que ha dejado, que han emergido en ese sentido, sino también en contraparte me parece que hay una muestra, una evidencia de qué es lo que sucede también al interior del contexto educativo en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, ¿no? Creo que esa es una mirada que muchas veces queda desplazada o no se aborda, porque pareciera que entonces la responsabilidad recae únicamente en la institución en este concepto un poco más del marco social, pero esta experiencia que estamos viviendo ha dejado ver ese otra vuelta de moneda, ¿no? O como dirá o en otras palabras, ha quedado entrevista
¿no? Esta deficiencia que también hay en la dinámica de las parentalidades, ¿no? De las diferentes formas de familia, de las diferentes formas de crianza, ¿no? Que se están viendo ahorita sobrepasadas por las demandas educativas y las demandas sociales, laborales y todo que se mezclan otra vez en el espacio de lo privado. Entonces creo que me parece un excelente abordaje el que han hecho compañeras, la verdad es que me dio un gran sabor de boca. Y quisiera abrir una pregunta al cuadro de panelistas sobre cuál es un poco, es una pregunta tramposa, ¿no? En este sentido, pero cuál podría ser el efecto, digamos, a corto plazo, sobre todo, si no es que un plazo inmediato, de este contexto que estamos viviendo. Vamos, ¿cuál podría ser su opinión de lo que podría estar sucediendo o que podría pasar con estas infancias que se han visto atravesadas por este contexto pandémico? Bueno, a mí me gustaría primero escuchar a las chicas, ¿no? Porque pues finalmente me parece un ejercicio de reflexión bien interesante. No sé si quieran primero ustedes, chicas, y pues ya después, ahora sí que les cedo la palabra, pero porque creo que sí es un momento, pues, importante para que puedan ustedes interactuar esto que trabajaron finalmente. Pues yo creo, o sea, con toda la investigación que ¿Ninguna? nosotros llevamos, ay, sí, sí, que pues al final todos estos niños van a tener problemas en cuanto a la sociabilidad, ¿no? O sea, yo veo mucho a mi hermana, cómo le cuesta, pues sí, trabajo prestar atención, sentarse 8 horas frente a un computador, no, bueno, una computadora, no hay interacción y todo eso la aburre y la desespera, ¿no? Y yo creo que si eso pasa con ella, que ya está más o menos grande, creo que con niños más chiquitos es mucho más difícil. Son inquietos, quieren descubrir, quieren aprender. Dependen mucho de lo visual, de lo motor, de vamos a ver qué hay por ahí. Y todo esto pues sí va a significar pues como un problema después con todos estos niños. Yo creo que no se van a poder relacionar de una manera como lo hemos venido conociendo. Bueno, también creo que muy complicado, porque de por sí la situación de ser una persona con discapacidad es muy complicada y requiere muchos procesos, pues la pandemia va a agravar todo su desarrollo. Y, por ejemplo, yo me doy cuenta con mis sobrinos, son chiquitos y como lo menciona Kixel, les genera mucho estrés, les genera mucha ansiedad toda la carga de tareas o incluso a los niños que están teniendo problemas para aprender a leer, o sea, es muy frustrante para ellos y lo retrasa. Yo creo que todavía falta mucho adaptarnos a este nuevo modelo y también adaptar las tecnologías y la manera de enseñar a las demás personas y adecuarlo a sus necesidades. Sofía, no sé si quieras mencionar algo. ¿Me repiten la pregunta? Tienes el micrófono apagado. Bueno, yo quisiera en este sentido hacer como una conclusión ante el cuestionamiento que hiciste, que me parece importante y me parece muy interesante,
porque hay muchas situaciones, y me está diciendo Toño que tiene problemas con su compu, pero yo quisiera puntualizar en esto, ¿no? Evidentemente estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de adaptación, es una coyuntura interesante que nos obliga, por supuesto, a hacer reflexiones como ser humano, ¿no? Independientemente, pero como profesionistas dedicados a la salud mental, pues tenemos muchísimo trabajo, una gran labor por delante, porque estamos hablando de tres situaciones derivadas de esto, nada más en el puro ámbito educativo, tres situaciones que son muy evidentes, ¿no? La primera, y antes que nada, tiene que ver con en general, ¿no? O sea, en general el desarrollo de los niños, de los jóvenes, ¿no? Los adolescentes que están transitando ahorita esta educación en línea en donde están deprivados del desarrollo de sus habilidades sociales, ¿no? Y que ya de entrada eso empieza a ser un cuestionamiento fuerte sobre lo que va a suceder, ¿no? Con estos niños más adelante, ¿no? Eso, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente empezamos a cuestionarnos sobre las situaciones de las dinámicas al interior de la casa, ¿no? Donde de pronto el padre, donde de pronto la madre se vuelven las autoridades escolares al mismo tiempo, las autoridades educativas, ¿no? Quienes tienen el saber en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto pues sabemos que en escuelas oficiales los niños se conectan por espacios de 1 hora al día y entonces pues ahí es como que te doy una embarrada de todo, revísalo en la tele, te mando los contenidos y los trabajas con tu papá, ¿no? Entonces, aquí ya también empieza una situación que me parece muy interesante en el entorno de las dinámicas familiares, ¿no? Por supuesto. Y después vamos a tener la tercera que tiene que ver con la misma situación actual de la educación, ¿no? En cuanto a los programas, a la estructura, ¿no? De la cual pende esta educación, ¿no? Estábamos ante una situación de cambio de la última política educativa, ¿no? Y entonces nos quedamos a la mitad de todo, ni siquiera a la mitad, nos quedamos al inicio de ver cómo se iban a dar estos cambios y resulta ser que ahorita todo es incertidumbre en ese sector, ¿no? Entonces, pues esto que genera, pues también genera un impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece que estamos hablando de situaciones muy importantes y aquí estamos mencionando, pues desde evidentemente a los educandos, desde el contexto de las dinámicas, ¿no? Sociales y, por supuesto, desde procesos, ¿no? De enseñanza, aprendizaje que tienen que ver desde cuánto están aprendiendo los niños, desde evidentemente el compromiso de los aprendizajes de los niños en general, pero aparte también tenemos el compromiso muy fuerte de la educación especial, ¿no? Que ahora ya es una educación inclusiva y si antes era todo un problema complejo hacerla inclusiva, ante la educación en línea, pues se hagan de cuenta que esto se volvió un acertijo del cual difícilmente tendremos una respuesta viable, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que considerar desde esta perspectiva que nuestro trabajo va encaminado en un principio al abordaje de todo esto, ¿no? Y no estamos hablando únicamente como psicólogo educativo inmerso en el contexto educativo, sino como psicólogo, ¿no? ¿Qué vas a esperar de estas generaciones que están careciendo del desarrollo de estas habilidades socioemocionales? ¿Qué vas a esperar de las dinámicas familiares que se están presentando derivadas de que ahora en los padres recae la autoridad, ¿no? Escolar, ¿no? ¿Qué puedes esperar entonces, evidentemente, de los niños que están aprendiendo, que ya tienes de entrada al ser una educación a distancia en la cual no tenemos la preparación idónea, de entrada ya está demeritando sus propios aprendizajes, ahora pues imagínense en el sector de la educación especial, pues tenemos todavía un problema más serio. Entonces, creo que esto que estás mencionando son cuestionamientos bien interesantes respecto a la labor que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Pero que aparte, ¿no? Yo les digo mucho a los de séptimo, a ustedes les toca, ¿no? A los que salieron ahorita están egresando, están empezando a experimentar esto, pero todavía dentro del curso de la misma contingencia y de la pandemia, ¿no? Pero los chicos que van a egresar, ¿no? Pronto, en el próximo ciclo, pues también se van a seguir enfrentando a esto y es inminente que las siguientes generaciones
van a tener que enfrentarse a ello porque no es algo que vayamos de ninguna manera, ¿no?, a resarcir, ni a controlar, ni a poder tener como la varita mágica para modificarlo en el lapso ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5 años, ¿no? Esto tiene un impacto a largo plazo, ¿no? No a mediano plazo ni a corto plazo, ¿no? O sea, sí lo tiene, pero lo tienen todos en todos esos niveles. Entonces, pues eso es lo que yo podría considerar, ¿no? Estos planteamientos, ¿no? Desde mi labor como profesionista de la psicología. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, en el No sé si chat. contesté tu pregunta, Toño. Sí, perdón, es que ya tanto por la edad, por el uso, la compu también está en registro de lo real de su propio cuerpo virtual, entonces de repente también dobla la manita. Pero un poquito con lo que llegué a alcanzar lo que me preguntaba, Sofía, cuál era la pregunta, pues era un poco cuál podría ser tu opinión del abordaje que diste en una cuestión de qué podría pasar con las infancias que están transcurriendo en este contexto. Qué complicado. Ay, ¿qué podría pasar? Pues es que las infancias, es que estamos hablando de las infancias que sí están siendo abordadas como para resolverlo, o de en general los niños que no, que, por ejemplo, hay muchos niños que van al consultorio y luego ya no regresan. Entonces, también está eso. O sea, yo creo que no es tan complicado, tan complicada la socialización de, de niños que ya han estado conviviendo en ese grupo un tiempo. Pero, por ejemplo, hay una niña que va al consultorio que la cambiaron de escuela y entonces así como que muchos amigos no tiene. O sea, en ese cambio de escuela, pues ahí es donde se complica un poco más el reintegrarse a un grupo. Mm, pero tampoco, al menos hasta el momento, ella menciona como sentirse completamente excluida. O sea, no es como no tengo amigos, simplemente pues es su grupo, por el momento es su grupo, ¿no? Y convive y participa, pero pues ya que, o sea, no va más allá. Y hay otros niños que sí te dicen, ay, me puse a jugar con mis amigos, videojuegos, pero justo es eso, es como fuera de lo escolar, aunque siga siendo en línea. Los videojuegos, bueno, yo he escuchado que ayuda a esa socialización. Es un poco distinto, a lo mejor, y también es por las generaciones, porque pues ahora los niños en general son muy tecnológicos, por decirlo así. Entonces, en cuanto a la socialización, pues creo que no está tan, no es algo por lo que preocuparnos tanto. A mí creo que me impacta igual la forma en la que se ha mencionado que los profesores ahora son los papás y estas son las actividades y a ver cómo lo resuelves con tu hijo. Y ese vínculo que era una autoridad paterna-materna, ahora son, pues ahora son profesores, y en muchas ocasiones los niños en la escuela pues no siempre respetan a los profesores, o no siempre están de acuerdo, o sea, es cambiar también pues ese rol para los papás. Y siento que eso se complica mucho. O sea, recientemente este fin de semana vi esa complicación como de, de un profesor en línea que está intentando que pongan atención. O sea, el grupo es de dos niños. Y está intentando la maestra que pongan atención y entonces les pone tarjetitas. ¿Esta tarjetita qué es y esta tarjetita qué es? Señálame cuál es un círculo. Y entonces esa atención no estaba casi en ninguno de los dos
alumnos, niñitos de preescolar que estaban ahí. Y entonces es el papá, la mamá, el que le tiene que decir, señálalo, ahí está, mira, ¿cuál es? Es el del color este, ahí está. Y entonces, entre todo eso, pues el niño se estresa, en este caso, y entonces deja de poner atención. Y lo que vi es que ahora el recurso, al menos en esa ocasión, como para poner atención, fueron videos de YouTube, y de ahí pues era lo único que le hacía prestar atención y veía la pantalla fijamente. Se acababa el video y ya, adiós atención. Volvía el berrinche, volvía el no quiero estar aquí, y se ponía a gritar, y hubo ocasiones en las que se estrellaba contra la pared. Entonces está como también ese momento en el que pues, los papás son papás y van aprendiendo igual, y las personas que son especialistas, que deberían estar apoyando en esto del aprendizaje para estos momentos de educación especial e inclusiva, pues no pueden hacer nada tampoco. O sea, ahora sí que de nuevo es como los papás diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo le hacían los profesores? ¿Cómo le hago yo para que siga aprendiendo como lo hacía en la escuela? Sí, es un poco preocupante. ¿Ese qué va a pasar? Creo que depende mucho de los papás y de aceptar que incluso si tienen los recursos, si necesitan apoyo, tienen que aceptar ese apoyo, o sea, aceptar que ellos no pueden, porque es muy complicado. Y en esta ocasión, pues la mamá tiene 2 hijos, y entonces tiene que estar al pendiente también del otro hijo, y entonces, ¿dónde queda esa atención hacia, pues en este caso, el alumno con educación especial? O sea, se pierde ahí. Entonces, creo que depende mucho de eso, de la aceptación, que uno no siempre puede todo. Y también del apoyo y la cooperación de las demás personas, porque a lo mejor no pueden pagar a alguien externo, pero pues pueden pedirle a alguien de la familia que apoye como en ese momento, a lo mejor. Pero es complicado eso de los papeles y cómo se juegan los vínculos ahorita. Pero sí, es más como, creo que ya estoy repitiéndolo mucho, pero es más esa aceptación y esa cooperación, entendimiento de un otro, como de, bueno, también hay que apoyar. Porque también hay mucho discurso de, pues ahora sí que es tu hijo, yo no me meto. Entonces, ahí también se complican mucho las cosas. Ya, no sé si contesté. La verdad es que no sé qué pasaría. Yo espero que salga bien todo y que sigan aprendiendo. Pues finalmente es Bueno, lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero pues nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones muy complejas. Y estaba viendo en el chat una pregunta, ¿no es así, Mitzi? Que hace Dani Carreño, nada más que no la alcanzo a leer completa. Sí, Dani, ¿quieres leerla? Sí, puedo leerla. En realidad mi pregunta va hacia si existe algún indicador dentro de las investigaciones que realizaron las ponentes, muy interesantes por cierto, sobre la parte social, pero no la parte social que menciona Sofi, de la socialización a través de la virtualidad, sino qué va a pasar una vez que salgamos, entre comillas, de esta situación pandémica y se regrese no sé, a una escuela. Porque la virtualidad, si bien hay ventajas, tiene como muchas desventajas que han estado proponiendo, pero esta parte social de interacción, pues, sobre todo en niños, es muy complicada y se está viendo, vamos, con la interacción con papás o con la interacción con mamá, que ya no sabemos si es mamá, maestra, tía o qué, ¿no? Entonces, un poco por allá va mi pregunta. Sobre esperados, porque claro, en este momento no sabemos, pero pues, ¿hay algún indicador? Pues
Mira, sí, yo creo que sí hay como ciertos indicadores, ¿no? Que tienen que ver con qué tanto nivel de afección va a tener esta situación de la socialización en los niños. Pues evidentemente que sí, y partiendo de las habilidades sociales, yo creo que tendríamos que considerar, empezar por pensar en la empatía, ¿no? ¿Qué tanto van a ser empáticos, ¿no? Sobre todo porque el encierro pues limita las experiencias, ¿no? Y las interacciones, ¿no? ¿Qué tanto algunos puedan llegar a ser incluso ante las circunstancias que han vivido? Porque también pues cada familia ha vivido circunstancias muy particulares, ¿no? Algunos puede ser que hayan desarrollado conductas proactivas, ¿no? Durante esta contingencia y algunos no. Entonces también esos van a ser indicadores interesantes, ¿no? ¿Qué tanto evidentemente, y sabemos que los niños están viviendo también un estrés importante, ¿no? ¿Qué tanto este estrés limita el reconocimiento de sus propias emociones y esto, pues, qué tanto de alguna manera afecta en la relación con nosotros? Yo creo que sí hay varios indicadores que podemos evidenciar. Claro que también, pues, tendríamos que considerar las edades de los niños, ¿no? Para poder, pensar cuál es el indicador más ad hoc conforme a la edad del niño, porque pues, tiene que ver con el desarrollo también del mismo. Sin embargo, creo que a pesar de lo que tú estás mencionando, que me parece importante que lo está diciendo Sofía, a pesar de que los niños socializan en línea, pues evidentemente las circunstancias son bien distintas, ¿no? Yo las vivo no solamente con los pacientes, yo las vivo aquí observando a mis hijos cuando están trabajando en línea, ¿no? Cómo se expresan de sus propios compañeros, cómo de pronto, pues ellos están cambiando, ¿no? Y entonces, pues de pronto esta parte, por supuesto que está generando alteraciones muy importantes en cómo perciben al otro, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver esta circunstancia de que la interrelación que tienen, ¿no? Trabajando en línea no es igual a la presencial, porque muchas veces pues no vemos este lenguaje gestual que existe, ¿no? A lo mejor incluso no vemos en ese momento la cámara y escuchamos al otro y escuchamos un tono de voz distinto, pero no tengo la oportunidad de esa comunicación gestual que me permite tener un mensaje más efectivo. Y si esto me ocurre a mí siendo un adulto, pues en el niño, pues todavía es una situación más acentuada, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber indicadores, se trataría de identificarlos también, pero desde luego que están existiendo alteraciones importantes, ¿no? Por supuesto. No sé si contesté así ya tu pregunta, Dani. Sí, muchas gracias. De nada. También creo que el aislamiento pues evita que algunas células maduren y pues también esto yo creo que ya a largo plazo tendría impedimentos cognitivos y sociales en la vida adulta y pues yo creo que también pueden llegar a desarrollar agresividad, violencia, incluso podrían desarrollar discapacidad intelectual. Pues de esto que está hablando Silvia, esto es bien interesante porque sí, ciertamente, y por eso te decía que por supuesto que tiene que haber indicadores partiendo de las habilidades sociales, como la empatía, la asertividad, la propia resiliencia, ¿no? El reconocimiento emocional, o sea, todo eso va a tener un impacto, ¿no? De pronto, pues evidentemente sí nos podemos cuestionar hasta qué punto, yo lo observo mucho en los adolescentes, ¿no? Más que incluso los niños. En los adolescentes de pronto esta carencia, ¿no? De poder estar con el grupo social en el que comparten y con el cual, de alguna manera van a ir conformando su personalidad, por supuesto que les está dejando como un vacío esta situación, ¿no? En la cual sí podemos decir, sí, las redes sociales, ¿no? Antes los veíamos que ellos estaban mucho en las redes sociales y ahora parece mentira, pero ellos, pues las redes sociales no son suficientes, se están dando cuenta que sí necesitan el contacto físico, ¿no? Como tal para poder sentir que están con sus amigos, ¿no? Para poder sentirse en esta parte de el estar identificándome con mi par, ¿no?
Creo que eso también es bien importante. Muy bien, creo que ya serían todas las preguntas, ¿verdad, Mitzi? No, Patti tiene otra pregunta. No sé si Adelante. quiera leerla también. Bueno, pues muchas felicidades a las 4 ponentes. Primero que todo, gracias por su participación, por haberse involucrado en este evento que es de verdad una responsabilidad como psicólogos en formación, como profesores, pues no podemos evadir la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues yo aprovechando que justo estamos en una situación en donde estamos siendo agentes mismos también de esta situación de pandemia, o sea, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, por decirlo de otra manera, o padeciendo. La semana antepasada hubo un evento en donde participaron diferentes ponentes de la FIAP y de CNI, y justo el representante del Consorcio de Neurociencias de España sí afirmó efectivamente que con relación a los estudios de neurociencia, sí tienen evidencias de que sí hay alteraciones en términos neuropsicológicos, tanto de procesos cognitivos como particularmente procesos de memoria. Entonces, pues aprovechando que en este caso pues es también un evento para autorreflexionar de nuestra experiencia, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser procesos de, yo le nombré acá reingeniería didáctica en términos de la formación de universitarios, porque no es solamente estos procesos que afectan evidentemente a los niños de nivel primaria, pero como universitarios, como universitarias que también están padeciendo esta situación, ¿cuáles creen que pueden ser algunas de las sugerencias en términos didácticos para favorecer, digamos, la formación de psicólogos ante esta contingencia? No sé si fui clara, o sea, qué tipo de actividades, qué movimientos al interior de la didáctica, en términos de más allá de seguir utilizando las TICs, como universitarios, ¿no? ¿Cuáles creen que podrían ser como movimientos en términos de didáctica, sobre todo pensando en que la memoria sí va a haber, digamos, una afectación, ¿no? Pero, no sé, fui clara. Bueno, a mí me parece, bueno, que a mí me gustaría que contestaran los chicos, porque finalmente, pues ellos son los que están en formación, pero lo que estás diciendo es algo bien interesante, Pati, porque sí es cierto, o sea, ¿qué aportaciones vamos a hacer nosotros realmente como aportaciones, ¿no? Para poder coadyuvar a estos procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo por las alteraciones que se van a ver derivadas, ¿no? En cuanto a la memoria, porque algo que yo creo que todos en este momento nos podemos plantear, y yo creo que si se lo plantean los chicos van a decir, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no estamos motivados como cuando trabajamos presencialmente, ¿no? O sea, nuestra motivación para nada está al 100%, ¿no? Yo diría que algunos lo más que pueden sentirse motivados será como en un 80%, ¿no? Porque es real, ¿no? Necesitamos esta parte de la presencia, ¿no? De ver el contacto físico. Y entonces es cuando te puedes cuestionar qué vas a hacer para motivar. ¿Por qué? Porque pues la motivación es una, pues digamos, ocupa todo un circuito neurobiológico. Por supuesto que tiene un impacto en el hipocampo, por supuesto que va a tener un impacto en el aprendizaje y por ende en la memoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Para que de alguna manera, a partir de nuestras, de lo que estamos viviendo, podamos dar sugerencias que provean esta parte de qué podemos plantear. A mí, particularmente, me gustaría escuchar a los chicos de séptimo semestre porque hemos planteado algunas cosas al respecto. Gracias, profesora. Adelante el micrófono. Quien quiera opinar, pueden simplemente abrir su micrófono. Pues yo la verdad considero que primeramente tanto alumnos como maestros pues debemos de ser empáticos, ¿no? A la hora de que pues de sentarnos a la computadora más de 8 horas, no sé, no solo como alumno, porque la verdad es que como alumno estamos más tiempo del que estábamos en la escuela sentados, sino que también lo veo con los maestros, a veces la carga de trabajo que tienen
es súper pesada, tienen que estar calificando, existen muchos problemas. Y pues, no sé, he visto que hay ciertos maestros que implementan como estas estrategias de movimiento en conectividad, o sea, como que buscan hacer rallies, buscan hacer otra cosa que no implique estar sentados y pues aplastados viendo un monitor, ¿no? Que muchas veces a mí me sucede, yo si me distraigo con cualquier cosita que veo en mi casa o los simples ladridos de mis perros, pues de repente ya se me fue el hilo de la conversación que estamos teniendo en la clase, ¿no? Entonces sí es muy difícil y creo que todos debemos de reforzar esa parte empática, porque no solo es los alumnos, sino que el lado del maestro, que también es muy difícil lograr que todos presten atención, que todos prendan sus cámaras y que participen. Gracias, Kitse. Súper interesante esa propuesta que justo haría muy bien, pues, incorporar actividades de movimiento. No sé si alguien del público quiere opinar, sobre todo pensando en que, bueno, pues todos estamos viviendo esta situación y justo como comenta la profesora Turi, hay muchas acciones que podemos hacer y sobre todo, bueno, pues yo les comparto que estamos justo en un momento de modificación de plan de estudios, entonces, bueno, pues es muy valiosa tu opinión al respecto. Otra vez yo, hola. Pues yo, justo retomando lo que han estado mencionando, sí, pues los aprendizajes y este desarrollo a nivel escolar, pues es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta como, no nada más tomar en cuenta lo que está sucediendo hoy, pandemia, sino que viene más adelante. Por eso mi pregunta de hace rato sobre los esperados a nivel social, porque pues a mí me pasa, de pronto salgo al súper y ya me quiero regresar a mi casa, porque es demasiada gente. ¿Qué va a pasar con los niños que son más susceptibles y que pues están en un desarrollo distinto? Ahora, ¿qué pasa con nosotros como psicólogos en formación, psicólogas en formación o psicólogos? Pues se necesita generar como estrategias, tanto, estrategias digitales y estrategias pues que nos permitan entender y entendernos, porque también es cierto lo que dicen, sí, como estudiantes nos cansamos, como docentes también se cansan y están más tiempo frente a la computadora, incluso la que nosotros como estudiantes podemos imaginar. Entonces es esta empatía y empezar desde ahí. ¿Y cómo nos vamos a colocar desde ahí? Creo que me estoy haciendo un poco pelotas, pero es eso, es pues sensibilizarnos ante lo que estamos viviendo como personas, sensibilizarnos también a lo que está sucediendo con el mundo y cómo vamos a llevar a cabo nuestra práctica. Creo que también eso es interesante e importante. Sí, muchísimas gracias, Dan. Finalmente, a mí me parece que algo que tenemos que replantearnos, y yo creo que los chicos tienen que ir encaminados ahí, como tú bien lo dijiste, ¿qué vamos a hacer desde esto? Pues vamos a tener que trabajar desde aspectos de sensibilización, ¿no? Y vamos a tener que trabajar evidentemente sobre aspectos de capacitación, ¿no? Y no nada más considerar que nos va a tocar como la parte de trabajar sobre los trastornos generados, ¿no? Los trastornos mentales generados por el confinamiento, sino también en esta preparación, ¿no? Y en modelos incluso pues sí, de actuación para los diferentes ámbitos, ¿no? Cuando uno, como lo decía esta Dani, ¿no? Cuando uno vuelva a estar inmerso en un contexto social, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer ahí. Se trata de también ser muy creativos, ¿no? Pensar cómo es que podemos hacer este abordaje
¿no? Desde los diferentes ámbitos, Pati. Eso es lo que a mí me parece y yo creo que sí tenemos que estar muy actualizados y muy preparados para esto que estamos viviendo ahorita. Me refiero en cuanto a estar leyendo, actualizándonos constantemente de todo lo que se está dando, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo sobre varias alteraciones neuropsicológicas, ¿no? En pacientes que han presentado COVID, ¿no? Y que de pronto dices, pues es que esto nos vino a dar una sacudida grande y pues lógicamente está, pues pegando, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión y pues creo que con eso podríamos concluir. Sí, pues muchísimas gracias a las 4 ponentes, muchas gracias. Sí, pues nos llevamos esta primer tarea, ¿no? Una primera mesa en donde, bueno, pues tenemos que empezar a generar estrategias al interior del mismo colegio. Sobre todo eso creo que también tiene la importancia de este evento, que no solo es hablar allá de Wuhan, ¿no? Sino de nuestra comunidad, porque bueno, pues la intención es aprender de esta experiencia para poder justo fortalecer la formación de los psicólogos en formación. Entonces, bueno, no es cualquier tema formar la responsabilidad de formar psicólogos, por eso justo la pregunta. Pues muchísimas gracias a Kitche, muchas gracias a Silvia, gracias Sofi, gracias que como egresada te animaste a presentar, maestra Judith, gracias. Yo le vuelvo a regresar la voz, bueno, no la voz, el turno de la palabra a Michi, que está moderando, yo aquí me metí de colada. Adelante, Michi. Y Toño, no sé si Toño vas a comentar algo. No, Pati, creo que ya es todo. Pues felicidades a las 4. Pues igualmente creo que ha sido una mesa pues importante, no solamente porque es la primera jornada virtual que se realiza al interior del colegio, por el impacto que tiene, por el hecho del contexto en el que estamos viviendo, los temas que se están abordando el día de hoy y que se abordarán en el transcurso de la semana. Entonces, les agradezco a las compañeras y compañeros que están tanto como ahorita como panelistas como conectados, acompañándonos. Y pues bueno, a seguir la reflexión, porque creo que no es un tema que va a quedar cerrado, al contrario, sí me parece que de una u otra manera los efectos siempre van a tener en eso que llamaba Freud como el Nachteil, ¿no? Ese tiempo de incubación para que entonces los síntomas afloren, salga justo esos elementos que ahorita se están generando. Entonces, pues bueno, hay mucha tela por donde cortar todavía. Pues no, si ya no hay nada más por el tintero, creo que podemos dar por cerrada la mesa del día de hoy, no sin antes agradecerles a todas y a todos. Y en nombre de la Universidad de Claustro de Sor Juana y del Colegio de Psicología, invitarles a la siguiente mesa que se llevará a cabo el día de mañana a la misma hora por este mismo canal y estaremos abordando, si mi memoria no me falla, los retos que tiene bueno, sí, bien, nuestra disciplina psicológica, pero en el área, un segundito, que lo tenía, en el área de las intervenciones terapéuticas en línea. Nos acompañarán el día de mañana los compañeros Ignacio Briones, Mitzi Suro, que está moderando esta mesa. Mañana vamos a tener la oportunidad de escucharle, así también como Jorge Moctezuma y Fernando Echeverri. Entonces, pues bueno, estamos proyectando ahorita a modo de muestra las constancias y reconocimientos que les vamos a hacer llegar a la brevedad, pero pues no estamos ahora sí que, vamos, la muestración es una forma de un acto simbólico de que pueda esto de una u otra manera quedar registrado también con la cooperación y colaboración que tuvieron todas. Entonces, pues sin más, pues muchas gracias compañeras y compañeros y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, que tengan bonita tarde, felicidades a todas. Gracias igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora Janet. Nos vemos mañana, gracias. Muchas gracias. Ya se desconectó. Gracias, Toñito.
Está cerrado tu micro.